¿Podría Solana llegar a $450 este diciembre? Pues sí, no es una fantasía y hoy vamos a ver el por qué puede ocurrir este escenario. Yo soy Jox y en este video vamos a ver las razones por las que podría llegar a $450, los pros y los contras. Bueno, por primero vemos acá un 85% de compras más que ventas en Solana, gente, es la gráfica por si acaso. Pero bueno, vamos a ver esto de acá que es muy importante, ya que en los últimos meses han habido compras masivas, compras millonarias de Solana en diferentes plataformas de trading, ETFs, etc. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues primero tomen atención a esto, gente. Que los inversionistas internacionales como Solana o Galaxy Digital compraron $306 millones en un solo día, como parte de acumulación y de reserva de 1.550 millones de dólares de Solana. Esto quiere decir que ya quieren utilizar Solana como una reserva estratégica. Ya como antes utilizaban con Bitcoin, ahora lo quieren hacer con Solana también. ¿Ya? Ahora también esto se debe a los costos de transacción, ya que son 40% más bajos de Solana. ¿Ya? Y también se presentaron una ETF por parte de BlackRock en 2025, que estamos ahora, que indican una creciente subida en Solana. ¿Ya? Ahora también esos 40% es a diferencia, por ejemplo, de Ethereum, que es más caro. Ya por eso también ahora prefieren invertir en Solana y confiar más en Solana que Ethereum. ¿Ya? Así que esto puede indicar que en Ethereum ya, ahí ya no suba más, se pare o baje y que todo se vaya a Solana. Ya que ahorita no tengo el gráfico acá, pero en Ethereum ha habido un nuevo soporte y ahí se está manteniendo. ¿Ya? Así que eso también hay que tomar en cuenta. Y también las ETFs de BlackRock. ¿Ya? Ahora también, gente, miren esto, más de 8,69 millones de solanas están en manos de instituciones como Sharps y Technology. Ya saben que las empresas de tecnología hoy en día son muy grandes, ¿ya? Y están apostando tokens para generar rendimiento y asegurar la estabilidad en las redes. Eso significa, como les dije, que es como una reserva estratégica de parte de ellos, ¿ya? Así que eso también podría indicar una señal más alcista. Pero bueno, chicos, si hubieran invertido más antes que esto, hubiera sido mejor que ahora, la verdad. ¿Ya? Ya, bueno, pero eso podemos saber después. Luego también hasta están haciendo staking y custodia, ya que las plataformas DeFi de Solana han aumentado mucho. Como hasta han aparecido juegos. Por ejemplo, tengo un juego de Solpump, un video acá arriba les voy a dejar si quieren entrar. Donde igual es en Solana. Otro juego también he visto en Solana que pronto lo voy a sacar. Y hasta muchas DApps en Solana que hay. ¿Ya? Así que también eso hay que tomar en cuenta. En cuenta. Luego también tenemos aquí una gráfica. Que esto es como una gráfica más o menos histórica, se podría decir. Que con Fibonacci han predecido, o como ven, va más a una señal alcista. Donde acá, por ejemplo, nos muestra hasta $490, gente. Ahorita debemos estar por acá, ¿no? Por aquí. Estamos por aquí. A ver, ¿cuántos estamos ahorita? 238 estamos ahorita. Estamos por aquí. Aquí estamos, gente. ¿Ya? Así que, ¿se cumplirá esto? Con todas las reservas, con todas las compras millonarias que hicieron. Pues no lo sé, gente. Luego les voy a decir lo que yo pienso al respecto. Luego también tenemos acá gente que me pareció muy interesante esto, que la SEC ha definido un nuevo ganador entre todas las monedas que ha sido Solana, ¿ya? Así que este es su ecosistema de la SEC ya está definido para obtener ganancias con Solana. Aquí dice ganancias significativas, gente. ¿Cuánto será significativo para ellos? Eso díganme en los comentarios. Ya que ellos deben ser unas ballenas, ¿no? Pero bueno, pues y también han desarrollado su blockchain de alto rendimiento. Así que eso también puede favorecer a la moneda de Solana. Y obviamente que Solana ya está un poco más arriba que Ethereum, ¿no? A lo que vemos, y a lo que nos dicen acá. Ya que
Solana, como les dije, tiene menos comisiones, está subiendo un poco más que Ethereum, así que puede ser la era de Solana, gente. Ya que será de aquí a unos años, ¿no? Que tal vez supere a Ethereum. Así que, bueno, hay que ver eso también. Ya que también Ethereum estaba presentando muchos problemas legales y también por eso Solana está acá, ¿ya? Y eso, gente. Y bueno, un poco de las ETFs, gente que están acá con Solana. Ah, como pueden ver, aquí están los. Bueno, el nombre es Salt, SSK, Salt. Ahorita están en live. Y muchos están en pendiente, gente. ¿Ya? Así que eso también hay que estar atentos a las aprobaciones de los ETFs. Ya que eso también puede hacer subir más. ¿Ya? Pues bueno, gente, aquí pueden ver el gráfico de cuánto está Salt y esas cosas. ¿Ya? Ya saben que la mayoría es para reservas estratégicas. Pero bueno, gente, ahora, ¿cuáles son los pros? Pues los pros es todo lo que dije. Todo lo que dije, lo que han comprado las ETFs, esta gráfica, el Fibonacci, que muchos analistas y todo están diciendo que Solana va a subir. ¿Ya? Y también esto, ¿no? De las reservas estratégicas, del staking, lo que compran millones en Solana. Y también que están por aprobar nuevos ETFs y que la SEC también ha definido como Solana uno de los tokens digitales para inversiones. ¿Ya? Así que pues tomen en cuenta eso. Ahora, ¿cuáles son los contras? Bueno, seguiremos con los pros, gente. Que 85%, ya sabes, estamos acá en compras. Y pues también, ya saben, la altcoin season. También tengo un video de eso, los dejaré acá arriba. Ya cada vez va, mira, 52 puntos, un poco más comprando. Y este punto está en 78, gente. O sea que ya estamos más adentro del altcoin season, un 90% más asegurado según CoinMarketCap. Ya que está 68 de 100. Pero si quieres saber más de eso, ya sabes, te dejaré el video que hice acá arriba. Y bueno, pues una de las altcoins más grandes que sería, que bueno, sería... Oh, IP ha subido mucho, gente. Les he dicho IP. En un video también les dije sobre IP. Ya, pero bueno, uno de los altcoins que va a subir más, yo creo, es de Solana. ¿Dónde está Solana? Por Dios, por acá estaba. Pero Solana, gente. Por ejemplo, este IP ha salido de 100. Así que ojito. Ojito con Pengo. ¿Qué ha pasado con Pengo, gente? No sé por qué ha subido. Voy a investigar. Debe de haber una razón por la que ha subido. Por ejemplo, este es el primerito de la competencia. El IP es porque ha salido. El COVID igual es de que ha salido. Así. Pero de Pengo, ¿qué? ¿Saben algo? Díganme en los comentarios. Mucha gente, miren esto. Hubiera querido entrar ahí. Pero bueno. IP. Ya, ahora. Esos son los pros. Ahora, ¿cuáles son los contras, gente? Vamos a ver cuáles son los contras. Vamos a ver Solana. Bueno. A ver. Bueno, otro pro también, gente. Antes de empezar los contras, perdón. Es que, bueno, se está haciendo cada vez una mejor zona para comprar, ¿no? Miren, ahorita estamos haciendo el video. Está en 238. Ha bajado de su ATH de 252. Así que hay que tomar en cuenta eso también. ¿Ya? Ahora también los contras es que algunos aprovechan estas compras, que les dije, de millones, suben un poco el precio y venden otros, ¿ya? Tal vez por eso hay ocasionado la caída. Pero hay que estar atentos. Hay que estar atentos, gente, porque la altcoin también está acercando y pues puede ser una moneda que puede explotar. ¿Ya? Ahora los pros también es gente que ya ha subido un... Bueno, yo Solana lo vi en $90. Bueno, en 70 creo. No recuerdo muy bien. Quería comprar gente, pero no había capital, así que ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Así que desde que yo lo vi, fucha, el año pasado creo que era. Subió un 100%, pues. Ya, pero ahorita también subió un 30% desde enero, creo. ¿Ya? Así que ya tiene una subida fuerte también. ¿Ya? Entonces, puede que ya no suba más. O puede que su máximo ya sea 400, luego ¡fum! Se baje el siguiente año. ¿Ya? Así que eso también hay que tomar en cuenta. Pero yo voy a comprar Sol. Ya, no sé, ustedes hacen lo que quieran con su dinero, ya saben. No es una recomendación, nada. Mi punto de vista. 300 yo me aseguro, gente.
en 300. Mira, ahorita está en 238. Hasta en 260 me puedo asegurar. Listo, ya, ¿verdad? Pero veremos cómo va el mercado también. Miren, aquí está, por ejemplo, un punto de soporte que está manteniendo. Aquí no puedo agrandar el gráfico. Ya. Pero bueno, gente. Ya, así que eso también hay que tomar en cuenta. Yo aseguraría con esta moneda. La verdad. Pero bueno, gente. También Ponfon está creciendo mucho, está en Solana, así que eso también hay que tomar en cuenta. Pero bueno, ¿quieres que... Bueno, a ver, me estoy trabando. ¿Tienes en tu vista alguna moneda que va a salir y que pueda explotar? Pues déjame en los comentarios, ¿ya? Para no dejarlo pasar. Y así que bueno, ¿qué opinas de esto? También dímelo. No olvides darle like y suscribir. Nos vemos.